Vivien Leigh fue más conocida por su interpretación de la indomable Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó y por la trágica Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo. Vivien Leigh tenía la habilidad de hacer que los personajes más complicados resultaran humanos y cercanos. Dicen que el arte es una imitación de la vida, y al igual que sus personajes de la pantalla, Vivien Leigh era apasionada, inflexible e inestable. Aunque también era frágil y terminó por perder el contacto con la realidad. En este programa veremos el descenso a la locura de Vivien Leigh. Gritaba, iba por ahí atacando a la gente, les clavaba las uñas. Pero debía de haber algo más, porque su actitud hacia los hombres desconocidos era muy poco normal. También exploraremos sus 23 años de tormentosa relación sentimental con la leyenda cinematográfica Laurence Olivier. Fue una aventura de amor bonita y maravillosa, que pasó de la altura más elevada a la más baja degradación. Y escucharemos al hijo de Laurence Olivier dar su opinión de por qué el romance ilícito de su padre con Vivien Leigh estaba destinado al fracaso. Porque ambos habían traicionado a cónyuges e hijos. Soy A.J. Benza. Únanse a mí en la revelación de la historia de una hermosa actriz cuya vida real se convirtió en algo desagradablemente feo, Vivien Leigh. En 1939, la epopeya clásica Lo que el viento se llevó unió a Clark Gable con una belleza recién llegada a Hollywood, Vivien Leigh. La aparición y actitud de Vivien encajaban perfectamente con el papel de Escarlata. A pesar de esto, el jefe del estudio, David O. Selznick, dudaba en elegir para el papel principal a esta belleza británica. Habían visto a cientos y cientos de chicas y la mayoría eran sureñas o al menos no había ninguna que fuese inglesa. Alexander Walker es autor del libro Vivien, la vida de Vivien Leigh. Le preocupaba el hecho de que fuese inglesa, pero le gratificó que las hijas de la Confederación dijesen que preferían a una inglesa que a una maldita yankee en el papel. Esta chica inglesa había nacido en las tranquilas colinas de Darjeeling, India, el 5 de noviembre de 1913. Hija única de padres ingleses, Vivian Hartley tuvo una vida protegida y privilegiada. A los 3 años ya se hizo patente el talento interpretativo de Vivien. Disfrutaba tremendamente de los escenarios y nunca se desvió de la idea de que era eso lo que deseaba ser. En otoño de 1920, la joven Vivien fue enviada a Inglaterra. Tuvo una niñez alejada de su familia y aislada de la realidad. Sabía que lo que más deseaba en este mundo era ser actriz. Lo segundo que aparecía en la lista de deseos de Vivien era el amor. Su anhelo fue satisfecho al fin cuando a los 18 años conoció al abogado de 31 llamado Leigh Holman. La pareja se casó el 20 de diciembre de 1932. A pesar de las protestas de su marido, la joven de 19 años persistía en su sueño de ser actriz. Cuando se casó con Leigh Holman, ya estudiaba en la Academia de Arte Dramático. Ni el nacimiento de su hija Susan la mantuvo en casa. La vida doméstica nunca retuvo a Vivien. Deseaba el glamour y también deseaba el esplendor de la interpretación. Tenía el talento y la determinación. Solo necesitaba un nombre. En 1935, Vivien Hartley Holman cambió su apellido por el nombre de su marido. Ese mismo año, Vivien Leigh hizo su primer papel protagonista en la acreditada obra Máscara de virtud. El actor Laurence Olivier, que asistía como espectador, enseguida reparó en Vivien, pero fue ella quien tomaría la iniciativa. Cuando vio a Laurence en la obra The Royal Family, le pareció extremadamente apuesto. Olivier era el ídolo seductor de la época. Vivien fue a su camerino y le dijo que su interpretación había sido muy varonil, y plantó un beso en el sudoroso hombro del hombre que había decidido que sería su marido. Por supuesto, Vivien ya estaba casada y también Laurence Olivier, pero Vivien siempre conseguía lo que quería y casi de inmediato se convirtieron en amantes. En 1937 la pareja protagonizó la película Fire Over England. Michael. We have a right to be happy. Everyone's the right to be happy, Michael. Everyone, yes. That is why we can't be. Sunny Lash era la secretaria personal de Vivien Leigh. Fue el romance más bonito que he conocido. Estaban muy enamorados y eran increíblemente dichosos. Ambos estaban casados con otras personas. La mujer de Laurence Olivier era una actriz llamada Jill Esmond. Jill y Laurence Olivier tenían un hijo, Torkin,
que había nacido 2 semanas después de que Vivien y Lawrence se conociesen. Según Tolkien, Lawrence trajo a Vivien a visitarles el día después de su nacimiento. Vivian y Lawrence estaban a los pies de la cama de mi madre. No puedo imaginar qué le pasaba por la mente. Debió haber sido horrible para mi madre. Es una cosa horrible, una crueldad inimaginable. Estaban locamente enamorados. Ella abandonó a su marido y a su hija, él abandonó a su mujer y a su hijo, y ambos marcharon juntos a Francia. Vivien Leigh, con 25 años, y su amante de 31 vivieron felices en Europa hasta 1938, en que Lawrence fue elegido para hacer un papel en una producción americana. La actriz Maisie Lafferty actúa en un espectáculo de un solo acto. Laurence Olivier vino a Hollywood para interpretar a Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Y Vivien le siguió. Pero la ambiciosa Vivien no solo había ido a Hollywood de acompañante. Andaba tras el papel femenino más grandioso de la historia del cine, la Escarlata de Lo que el viento se llevó. Y se enamoró de Scarlata O'Hara del mismo modo que otras muchas mujeres. Y sentía como si la hubiese conocido de verdad, lo cual es absurdo. No tan absurdo si se trata de Vivien Leigh. Esta mujer tenía la cualidad de conseguir lo imposible. La hermosa actriz británica Vivien Leigh llegó a Hollywood en 1938. Su amante Laurence Olivier trabajaba duro en la película Cumbres Borrascosas, y aunque tuvo varias ofertas lucrativas para hacer películas, Vivien Leigh se aferraba al papel más deseado en Hollywood, Scarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. El productor de la Metro, David Selznick, pasó 2 años y medio buscando la perfecta Escarlata. Su ayudante, Marcella Rabwin, fue la primera persona que sugirió que Vivien Leigh interpretase el papel. Por supuesto, había actuado en películas británicas. Yo le había mostrado una de ellas al señor Selznick. Se llamaba Un Yankee en Oxford. Y él me dijo, no es la idónea. Así decía de todo el mundo. Tuvimos que empezar la película sin ella. La empezamos con el incendio de Atlanta. La producción de Lo que el viento se llevó comenzó en la parte trasera de los estudios Selznick, el 10 de diciembre de 1938. David Selznick estaba entusiasmado y nervioso al tiempo. Después de todo, no tenía protagonista femenina. Su hermano Myron Selznick, un agente de talentos, tenía planeado cambiar la situación e invitó a sus clientes Vivien Leigh y Laurence Olivier. Después de la cena, Myron les invitó a ir a ver un incendio. El resto es historia. Esperó hasta que la película hubo empezado, hasta el momento en que David estaba rodando El incendio de Atlanta, y entonces se presentó allí con Vivien. Llegaron hasta la plataforma en que David y yo estábamos subidos, y Myron dio un golpecito a David en la espalda y le dijo, David, quiero que conozcas a tu Scarlata O'Hara. David se dio la vuelta al igual que hice yo y se quedó boquiabierto. Fue espectacular ver ese rostro, el rostro de la Scarlata O'Hara perfecta. Solo 3 semanas después de su llegada a Hollywood, Vivien obtuvo el papel de su vida. El guionista, Gavin Lambert, era amigo de Vivien Leigh. No se parecía a Escarlata en su faceta superficial y envidiosa, pero era igual que ella en su sentido más violento y voluntarioso. I'm not cornered. You'll never corner me, Red Butler, or frighten me. You've lived in dirt so long you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. Good night. Creo que su pasión y fuego interior se transmiten a través de su belleza física. Lo que impulsaba eso debe haber sido un poco de la demencia, de sus años jóvenes. Pero en esos años jóvenes, la energía sin límites de Vivien Leigh se consideraba una ventaja, no un signo de demencia. La actriz Evelyn Keyes interpretó a la hermana pequeña de Escarlata. Dios mío, me impresionó bastante. La veía leyendo una escena que acababan de escribir y delante de mis ojos se convertía en Escarlata. Can you honestly say you don't love me? No, I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? Pasadas 3 semanas de rodaje de la película, el director George Cukor fue sustituido por Victor Fleming. Algunos piensan que Clark Gable fue el responsable de que se marchara Cukor. Para Vivien fue devastador. No le caía bien Victor Fleming. Era un desgraciado. La maltrataba, le decía, quita tu trasero británico de en medio. Se portaba de forma horrible con todo el mundo, excepto con Clark Gable. Adoraba a Clark Gable. Estaba claro que adoraba a Clark, pero no era Fleming quien tenía que rodar las escenas de amor con él. Kiss me once.
No le gustaba su mal aliento. Era la única objeción que ponía Clark Gable. Le caía muy bien, pero besarle era desagradable. Francamente, a Gable no le importaba tener el aliento mentolado. A pesar de sus problemas en el plató, Vivien Leigh una vez más lograba exactamente lo que se había propuesto. ¿Y dónde puede ir una actriz después de debutar en Hollywood como la estrella de su mayor película? En 1940, Vivien, con solo 26 años, recibió un Oscar por su interpretación de Escarlata en el éxito Lo que el viento se llevó. A finales de ese verano, Vivien Leigh recibió también la proposición matrimonial de su amante de tanto tiempo, Laurence Olivier. La pareja protagonizó varios proyectos cinematográficos y teatrales. En 1941, Vivien y Laurence regresaron a Londres. No recuerdo un solo momento de mi vida en que mi madre no me dijese que la había abandonado para casarse con la mujer más bella del mundo. En 1944, durante el rodaje de César y Cleopatra, Vivien Leigh supo que estaba embarazada. Se puso a hacer esta película habiendo quedado embarazada y unas pocas semanas después lo perdió. Yo creo que su locura, pues era locura, su manía depresiva empezó entonces. El diagnóstico oficial fue psicosis maníaco-depresiva. El doctor Peter Wybrow enseña medicina en la Universidad de Medicina de Los Ángeles, en California. Esta enfermedad es básicamente un trastorno emocional. Se pasa por periodos de una energía y excitación extraordinarias y después entran en periodos de depresión y de aislamiento. Es una enfermedad que hoy en día es tratable, pero no entonces. Le dieron tratamiento de electrochoque. Venía con marcas de quemaduras en las sienes. Por si esto fuera poco, en 1945 se le diagnosticó tuberculosis. Tardó 9 meses en recuperarse. A pesar de su debilidad mental y física, Vivien volvió al trabajo tan pronto como los médicos se lo permitieron. Hacía apariciones en una obra tras otra y el verano de 1950 regresó a los Estados Unidos para protagonizar Un tranvía llamado Deseo. Vivien daba vida a la atormentada y frágil Blanche Dubois. Marry me, Mitch. I don't think I want to marry anymore. No, you're not clean enough to bring in a house with money. Su estabilidad mental se volvió cada vez más frágil después de Un tranvía llamado Deseo. Lies inside and out, all lies! Never inside. I never lied in my heart. La interpretación que hizo Vivien Leigh en Un tranvía llamado Deseo le supuso su segundo Oscar a los 38 años. En 1952 estaba en la cima de su carrera y también a punto de derrumbarse. Vivien tenía una enfermedad mental muy grave. Resultó ser una psicosis maníaco-depresiva del peor tipo. Gritaba. Iba por ahí atacando a la gente, les clavaba las uñas, les insultaba incontrolablemente y los gritos eran uno de los signos de su locura. Pero había uno de los aspectos del trastorno de Vivien que incomodaba más aún a sus amigos y a su marido. Todos sabíamos que era una enfermedad mental, una manía depresiva, pero debía de haber algo más porque su actitud hacia los hombres desconocidos era muy poco normal. Vivien tenía una pasión sexual muy acusada. Creo que uno de los síntomas de que se acercaba a uno de sus ataques es que esta pasión incrementaba, pero lo demandaba porque creía que si lo obtenía se iba a calmar. No tenía otra cosa que hacer sino pedir a sus amigos y a mí que le trajésemos amantes. Tenía una necesidad sexual extremada. Los periodos de demencia de Vivien obviamente provocaron mucha presión en su matrimonio. En una ocasión dijo que no podía ser un atleta en la cama y en el escenario al mismo tiempo. En 1953, Vivien Leigh regresó a la India para rodar la película La senda de los elefantes. No resultó sorprendente que tuviese una aventura con el coprotagonista Peter Finch, pero esta vez Vivien se enamoró locamente. Era australiano, estaba casado y permaneció casado hasta bastante después de su aventura con ella. También protagonista de la película fue Edward Ashley. Tuvo una aventura con ella y podría jurar que era la primera aventura que ella tenía. Se entregó a él por completo. Fue una improcedencia total. Cuando Laurence Olivier supo del nuevo romance de su mujer, se sintió agradecido por el desahogo. La combinación de que Laurence no se preocupase por ella y el sentimiento de haber hecho algo que obviamente lamentaba la hizo sentir muy imposibilitada. Veremos cómo el romance de Vivien Leigh con Peter Finch se volvió un tema familiar retorcido. ¿Cuál fue el trágico cambio de circunstancias que cerró el telón a Vivien? Hacia 1953, Vivien Leigh, mejor conocida como Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, sufría manía depresiva, una aflicción que la convirtió en sexoadicta.
Su marido, Laurence Olivier, conocía muy bien las aventuras de Vivien, incluyendo la de Peter Finch. Pero en medio del rodaje de La senda de los elefantes en la India, Vivien perdió la cabeza por completo. El director envió a todos de vuelta a casa. Al llegar a Los Ángeles, Vivien pidió a Shani Lash, su ayudante, que le ayudase a hacer ciertos preparativos. Me dijo que la consiguiera una casa con 4 habitaciones. Cuando le pregunté que para qué quería 4 habitaciones, me dijo que una sería para Peter Finch, la otra para su mujer, otra para su hijita y otra para ella misma. Yo no sabía que tenía una aventura, pero así era. Mientras tanto, la salud mental de Vivien Leigh seguía deteriorándose. Todos los días el médico enviaba a 3 enfermeras a casa para que envolvieran su cuerpo desnudo con sábanas heladas. Me gritaba diciendo, Suni, saca a estas malditas enfermeras de aquí o te mataré. Me amenazaba. Cuando estaba totalmente destrozada, finalmente la sacaron de la película y la metieron en un avión en camilla directamente al hospital. Allí le hicieron una cura de sueño 3 días seguidos. La cura de sueño incluía sedantes muy fuertes. Cuando el efecto de las drogas remitió, Vivien había sido sustituida en La senda de los elefantes por Elizabeth Taylor. El año siguiente, Vivien titubeaba entre su marido Laurence Olivier y Peter Finch, su amante. En 1955, Vivien, de 42 años, decidió dedicarse a su marido. En la primavera de 1956, Vivien supo que estaba de nuevo embarazada. Lamentablemente, en verano sufrió otro aborto. El resultado de estos abortos alimentaba la inestabilidad mental de Vivien, que se hacía cada vez más pronunciada. Laurence Olivier ya no podía asumir el papel de su guardián o soportar sus fluctuantes accesos. Imagino que le daba miedo de que le atacase físicamente y le arañase la cara. El caso es que le aterrorizaba. En 1957, Laurence Olivier tuvo su propia aventura. Su amante fue su colega de 27 años. Laurence Olivier interpretaba El animador, que trataba de un actor de revista, y para el papel de su hija eligió a una joven actriz llamada Joan Plowright. Cuando Vivien visitó a su marido en el camerino, él le dijo directamente, «Supongo que sabes que amo a Joan». Ella lo sabía y no podía hacer nada. Por fin, en 1960, Laurence pidió a Vivien el divorcio. Ella no pudo oponerse, pero gracias al actor Jack Merivale, Vivien, ya con 46 años, no estaría sola mucho tiempo. Estaba en un caos tremendo por el final del romance con Laurence. Necesitaba a un hombre como Jack Merivale. Fue una bendición en su vida. Pese a su turbulento estado mental, Vivien siguió trabajando. En 1962 protagonizó la película La primavera romana de Mr. Stone. Su inclinación amorosa en esta película era el joven Warren Beatty. Oh, you once told me you hurt me because you loved me. You were afraid of being hurt yourself. Shall I never know if you love me unless you hurt me? Durante varios años, Vivien protagonizó media docena de obras de teatro y una película, El barco de los locos, en 1965. En 1967, con 57 años, cayó enferma de muerte. No podía salir de la cama y repetía, ¿va a venir Laurence? Desgraciadamente, Laurence no llegó hasta que ella hubo muerto. Salió de la cama y a medio camino, en la habitación, tuvo una hemorragia y cayó al suelo muerta. Es así como Merivale la encontró. El 7 de julio de 1967, Vivien Leigh moría de las complicaciones de su tuberculosis. Tarkin revela que su padre, Laurence Olivier, nunca se recuperó. No se podía enfrentar al mundo sin que le cayeran lágrimas por el rostro. Decía, ¿qué salió mal? Era tan hermosa, tanto talento, qué gran actriz, qué belleza. Si bien la vida de Vivien se vio abrumada por la tragedia y su locura, también tuvo la bendición del amor y los logros. La película Lo que el viento se llevó sigue viva después de 50 años. ¿Qué mayor halago puede recibir una actriz? Parecía que cuando miraba a alguien, ese alguien se sentía emocionado de esa mirada. Tenía algo. Amor, sensibilidad, recuerdos maravillosos de la felicidad que conocimos al principio y la tristeza del final. Fue duro escuchar que había muerto. Yo la quería y era una amiga muy querida. Y siempre fue muy amable conmigo.
Vivian siempre dependió de la amabilidad de los extraños, pero lamentablemente la vida no siempre fue amable con Vivian. Soy A.J. Benza. Hasta el próximo programa.